Hola, ¿qué tal mis amigos y hermanos? Les saludamos desde aquí de la Nueva Unión Dolores Petén. Es un gusto para mí poder estar en nuestro adiestramiento, especialmente para iniciar un nuevo libro. Estamos viendo la serie de Edificando el Cuerpo y hoy vamos a introducirnos a este nuevo libro que es el bautismo en agua. Esperamos de que todos estén atentos y con la disposición correcta para poder recibir este adiestramiento. Vamos a iniciar en el capítulo número 1, donde nuestro tema es el significado de bautismo. Antes de introducirnos, cuando hablamos de bautismo, hablamos de lo que es sumergir, de lo que es meter dentro. También podemos decir que una persona es sumergida bajo las aguas completamente. Aquí dice la palabra bautismo significa con el concepto original sumergir, meter dentro, sepultar. Pero cuando hablamos de sumergir, hablando de bautismo, estamos hablando de aquellas personas que han nacido de nuevo, que han reconocido el señorío de Cristo y que pasan al próximo paso, que es el bautismo. Y cuando hablamos de sepultar, pues estamos hablando de colocar. Entendemos que sepultar es colocar a una persona sin vida dentro de un hoyo, dentro de de un lugar donde va a quedar profundamente enterrado o soterrado bajo tierra o alguna estructura de material. Pero dentro del bautismo tiene un significado muy importante, que nosotros somos sepultados en el agua y nacemos en resurrección, en vida nueva en Cristo Jesús. Veamos como en ejemplo el caso de Jesucristo cuando fue bautizado por Juan el Bautista en el río Jordán. Y podemos ir al libro de Mateo 3:16. En el libro de Mateo 3:16 dice: y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí, los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Aquí tenemos un ejemplo tan maravilloso cuando fue el bautismo de Cristo. Sabemos que Juan anunciaba y proclamaba la palabra del Señor y hablaba sobre el bautismo en agua, pero también hablaba de que el bautismo que venía más adelante, que él iba a ser aún mayor, y era sobre la llenura del Espíritu Santo. Y vemos aquí cuál fue la actitud correcta de Cristo al someterse bajo autoridad. Él lo hizo con obediencia, con sabiduría, con aquella actitud correcta de hacer lo que el Padre le ha demandado. El significado de bautismo trae consigo siempre esas buenas actitudes, obediencia, el poder tener una buena determinación en lo que estamos haciendo y sobre todo lo que demostró Cristo, estar en una buena rectitud. Cuando hablamos del bautismo y vemos aquí lo que hizo Cristo cuando fue bautizado por Juan, habla de que los cielos fueron abiertos y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y que venía sobre él. Cuando vino el Espíritu sobre paloma y sobre él, fue como respuesta de una actitud que hizo en Cristo en obediencia al Padre. Y más adelante podemos encontrar cuando el Padre expresa el agrado de su Hijo que hace la voluntad de él. Y asimismo se convierte el Padre en uno mismo con el Hijo. También podemos decir que cuando hablamos de bautismo, nuestro estilo de vida ha cambiado. Ya no somos aquellas personas con la vieja naturaleza con la que vivíamos. Somos nacidos, somos sepultados y somos resucitados en una nueva criatura. Somos dirigidos a través del Espíritu Santo para hacer la voluntad del Padre y para ser uno con el Hijo y el Padre también. Tenemos otro ejemplo muy claro y dice que es el del etíope cuando se convirtió a través del mensaje de Felipe. Pues sabemos de que Felipe
es un discípulo de Cristo que anunciaba su palabra y no solamente la predicaba, sino que manifestaba su gloria, manifestaba su poder. Sus manifestaciones eran grandiosas, haciendo sanidades, prodigios, milagros, y muchas personas inconversas que no creían al Señor vinieron a los pies de Cristo porque se maravillaban de todo lo que Felipe hacía a través del poder de Cristo. Y podemos ir a Hechos 8, 38 y 39. Vayamos a Hechos 8, 38 y 39. Y dice: cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más, y siguió gozoso su camino. Pero antes, en el 38 dice: y mandó para él el carro, y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Quiero detenerme un poquito aquí. Cuando Felipe cuando el ángel de Jehová le dice a Felipe que alcance el carro donde va el eunuco, pues Felipe escucha de que el eunuco quiere saber sobre la revelación de Cristo. Y cuando se le acerca y le pregunta de qué es lo que lee, y él necesita que alguien le explique, viene Felipe, pues le explica la verdad y le habla sobre el Espíritu Santo, le habla sobre el bautismo, y él aquí en su palabra dice que qué hay para detenerse y poder ser bautizado. Y quiero leerlo en la versión NTV. Y dice: ordenó que detuvieran el carruaje, descendieron al agua, y Felipe lo bautizó. Cuando salieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe. El eunuco nunca más volvió a verlo, pero siguió su camino con mucha alegría. Aquí vemos dos actitudes. Vemos la actitud de Felipe, cuál es su labor, cuál ha sido su función como discípulo de Cristo, que es predicar, y después de sembrar la semilla, el accionar a través del bautismo, que es el siguiente paso. El eunuco, entendiendo bien el mensaje del reino de Dios, pues dice aquí en esta versión qué impide para poder sumergirse dentro de las aguas. Viene Felipe, lo bautiza, pero hay una actitud también del eunuco, el poder determinarse, el poder detenerse en sus conocimientos viejos y poder entrar a esa nueva visión, a ese nuevo entendimiento en Cristo Jesús, y terminar en la determinación de poder bautizarse con una actitud de obediencia. Pero hay algo más después de que el eunuco sale de las aguas. Dice que el Espíritu Santo arrebata a Felipe y el eunuco no lo ve más. El Espíritu Santo actuó sobre ellos dos. No solo arrebató a Felipe en este instante, sino que también el eunuco dice que se marchó de una forma, ¿qué dice aquí? Con mucha alegría. Vemos aquí que también hay un disfrute valga la redundancia, de los frutos del Espíritu Santo. Al poder recibir al Señor y poder nacer en Él, nosotros nos encontramos en vida nueva. Somos transformados, somos circuncidados, y el Señor nos renueva a través de una nueva vida, pero es una vida en abundancia, es una vida en Cristo Jesús. Vamos a ver también unas ideas equivocadas del bautismo en agua. Han existido ideas equivocadas en relación al bautismo en agua. Veamos algunas. En algunas iglesias practican el bautismo por el bautismo en agua, pero también podemos ver que utilizan el bautismo de una forma conveniente. Por ejemplo, antes de entrar al ejemplo que nos da aquí nuestro apóstol, yo recuerdo que hace unos años atrás yo pertenecía a otra denominación, y me di cuenta que las personas que necesitaban casarse necesitaban ser bautizadas por un requisito que pedía el pastor.
ya no era un requisito por exigencia de la vida personal en Cristo, sino como un requisito ser bautizados para poder casarse. El propósito estaba desviado, la idea pues estaba, qué decirle, errónea, la forma de actuar el bautismo es mal. Tuve el ejemplo de una persona, un familiar, que necesitaba como requisito ser bautizada para poder casarse, y recuerdo que en ese entonces le dijo a su pastor de que no podía casarse porque ni uno ni el otro de la pareja eran bautizados. Ella tomó la determinación de decirle: el próximo sábado que sea servicio de jóvenes, yo voy a asistir y quiero que me bautice. Pues la respuesta de su pastor no fue prepararla en el sentido de hacerle ver la importancia del bautismo, sino que sencillamente que se presentara y delante de la congregación oró por ella y le mojó la cabeza. No fue sumergida totalmente en las aguas como habla al inicio, como lo hizo nuestro Señor Jesucristo, pero me di cuenta de este testimonio de que el bautizarse por conveniencia, para que pudiese casarse. Vemos aquí la iglesia cómo ha sido confundida, que no ha sido preparada, no ha sido llevada al abrevadero para conocer cuál es la verdad, qué es lo que quiere Cristo realmente de su iglesia y cómo podemos llegar nosotros a ser salvos, a ser como Cristo lo hizo y llevar la vida en Cristo Jesús. Cuando dice de ideas erróneas o equivocadas del bautismo en agua, es importante conocer las formas que se practican para poder entender como iglesia qué es lo que el Señor quiere que nosotros hagamos. Aquí habla de un ejemplo de rociamiento. En otras denominaciones pues bautizan a través de rociamiento. Esto significa que en un servicio especial dedicado al bautismo, la persona llega a tener el ministro y le inclina la cabeza y él le rocía un poco de agua sobre toda la cabeza. Esto bíblicamente no tiene ningún respaldo, ya que el bautismo significa sumergir debido al acto de sepultura que implica. Hemos entendido que el bautismo es muerte y sepultura del viejo hombre y estamos en resurrección con Cristo. Tenemos una vida nueva en Cristo Jesús y podemos entender de que es su Espíritu Santo el que nos hace crecer, el que nos da la vida nueva para poder disfrutar de esa plenitud en Cristo Jesús. Y me llamó mucho la atención cuando escuchamos aquí el ejemplo de Cristo, cuando lo tenemos a Él como modelo por excelencia, cuando al inicio le dice a Juan de que él necesita ser bautizado. Y Juan le dice que no, que se detenga. Quien debería ser bautizado por Jesús era Juan. Y el Señor le insiste que es necesario bautizarse y que es necesario obedecer, porque es lo que el Padre le estaba exigiendo. Es en obediencia al Señor tomar ese acto. Cuando nosotros tomamos esa misma actitud que hizo Cristo, tenemos esa vida nueva, podemos ser nuevas criaturas y a partir de ahí nuestra vida ya es distinta. Nuestra vida ya no va a ser la misma, ya todo pasó, todo es hecho nuevo, ya somos resucitados en Cristo Jesús y lo maravilloso de todo es que podemos disfrutar de todos los frutos del Espíritu, ser guiados a través de su Espíritu Santo y ya no vivimos solo nosotros por nuestra propia cuenta, por nuestra propia carne, sino que somos dirigidos a través del Señor. El bautismo es un acto importante y es tan merecedor el conocer su significado para que nosotros podamos ser guiados a través de su Espíritu Santo. Quiero compartirles a ustedes que podamos entender un poquito más en la palabra sobre lo que habla Romanos 6:5. Podemos ir a las Escrituras
y buscar en Romanos 6, 3, 5, perdón. Y lo quiero leer en la versión NTV, donde dice: ¿o acaso olvidaron que cuando fuimos unidos a Cristo en el bautismo, nos unimos a Él en su muerte? Pues hemos muerto y fuimos sepultados con Cristo mediante el bautismo. Y tal como Cristo fue levantado de los muertos por el poder glorioso del Padre, ahora nosotros también podemos vivir una vida nueva. Dado que fuimos unidos a Él en su muerte, también seremos resucitados como Él. Miren qué glorioso, qué regalo más sobrenatural para nuestras vidas, en que el Señor pueda permitir que seamos uno en Él. Somos sepultados, somos muertos en Él y somos resucitados en Él. El Señor, por su amor y misericordia, nos está hablando esto hoy en día, y nos está hablando especialmente a su iglesia, para que podamos entender y poder valorar este acto del bautismo, porque es algo maravilloso y es un mandato del Señor. No sé cómo te encuentras tú con el Señor, si ya reconociste a tu Señor como el Señor de tu vida, que sea Él el quien te gobierne, el quien dirija tu vida. Pero si lo has hecho, pasa al siguiente acto, al siguiente paso, como lo establece la Escritura: el poder ser bautizados, el poder ser sepultado y sumergido en las aguas, para que puedas resucitar en Cristo Jesús. Yo te animo, si no lo has hecho, para que puedas disfrutar de la plenitud de Cristo, que seas uno en Cristo y con el Padre también, y puedas disfrutar de esos frutos maravillosos de la plenitud de Cristo. Y no solamente tú lo vas a disfrutar en vida nueva, sino tu familia también lo puede disfrutar. Ha sido un gusto para mí el poder estar compartiendo hoy contigo esta enseñanza maravillosa, y esperamos que el Señor pueda guiarte a través de tu espíritu y seas tú transformado como lo hemos hecho todos nosotros en Cristo Jesús. Mucho gusto, Dios te bendiga.